¿Qué es el oficial de cumplimiento? Entremos en materia. El oficial de cumplimiento, básicamente, y esta mañana los que tuvieron la oportunidad de escuchar al profesor Howard Walter Ruiz, egresado también de esta universidad, profesor de la Universidad de Salamanca. Él ha logrado que lo nombren profesor de la Universidad de Salamanca, porque ya ha logrado hacer estudios, altos estudios legales y jurídicos en dicha universidad. Entonces, él, si lo recuerdan, los que estuvieron esta mañana, nos explicaba que el oficial de cumplimiento pues tenía un aporte muy importante, porque el oficial de cumplimiento en las empresas privadas, en el sector privado, pues es el custodio, es el guardián de las buenas prácticas, de los buenos manejos, de que la empresa haga lo que tiene que ser y respeten las normas. Y hoy en día, ¿qué está haciendo el oficial de cumplimiento? También tiene que estar pendiente del medio ambiente. Y qué bueno que esta charla la tengamos en medio de un evento tan grande como es el COP16. Nunca nuestro país había tenido un evento de tanto impacto como es la COP16. Entonces, en ese rol del oficial de cumplimiento, para que miremos de qué se va a ocupar, vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que, de qué se va a ocupar el nuevo rol del oficial de cumplimiento de cara a la protección del medio ambiente, de cara a una protección de la biodiversidad. Entonces tenemos Colombia, el país más biodiverso por kilómetro cuadrado. Por eso está la COT aquí, por eso fuimos escogidos, porque somos un país de una riqueza imaginaria, de una riqueza tangible, de una riqueza real. Entonces, ¿por qué decimos imaginaria? Porque esto nos ayuda a soñar con un mundo mejor. Tenemos el Amazonas, una gran parte del Amazonas. ¿Qué es el Amazonas? Es el pulmón del mundo. Eso es el Amazonas. Tenemos unas vertientes, tenemos unas cordilleras y adentro de todo eso que tenemos unas especies que merecen ser protegidas de todo nivel. Entonces, si nosotros hacemos un análisis y miren la diapositiva que les traje, es una diapositiva tomada de conciencias del Ministerio, del Ministerio de Agricultura, nos dice que hay 79.828 especies reportadas en Colombia, entre vertebrados e invertebrados. Somos el primer país en diversidad de aves, orquídeas y mariposas, segundo país en variedad de anfibios, peces dulciacuícolas, palmas y murciélagos. Sexto país en mamíferos, 6.337 especies endémicas reportadas. Eso se traduce simplemente en una gran riqueza de biodiversidad. Entonces la pregunta es, un oficial de cumplimiento que está dentro de una gran compañía, de una multinacional que genera producción, pero que también tiene que tener buenas prácticas. Y esas buenas prácticas tienen que ver con que sus movimientos operacionales tienen que estar ligados con la protección de qué, con la protección del medio ambiente, con la protección de la naturaleza, con la protección de la fauna. Y de eso también nuestros legisladores se han venido ocupando, porque el oficial de cumplimiento no puede actuar solo, tiene que tener unas normas supranacionales, y ya vamos a hablar del acuerdo de Nagoya, vamos a ver la importancia, porque no conocemos, no sabemos ni el acuerdo de Kioto, ni sabemos en qué consiste el acuerdo de Nagoya, y vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Vamos, esperemos que el tiempo nos lo permita. Tenemos el convenio de diversidad biológica aprobado mediante la ley 165 de 1994. Aquí ya nosotros empezamos a meternos en el tema de fincar toda la protección al medio ambiente en unas normas reales, en unas normas materializadas, en una expresión del Congreso hacia ese llamado a que si no cuidamos el medio ambiente, pues ¿dónde vamos a vivir? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo vamos a respirar si no lo cuidamos? Y eso fue declarada constitucional por la sentencia C-519 de 1994. ¿Qué más tenemos para contarles? Obligaciones principales de los países. Entonces aquí ya nos metemos en qué es lo que nos está diciendo la sentencia. Conservación in situ y ex situ. Establecer un sistema básicamente de áreas protegidas. Nosotros no teníamos un sistema de áreas protegidas y entonces ya esa sentencia nos dice, ojo, Colombia en armonía
con el mundo entero y con las políticas mundiales, tenemos que tener áreas de protección especial. Elaborar directrices para la selección, establecimiento, ordenación de áreas protegidas. Entonces, esto es muy importante porque nos permite promover desarrollos ambientales sostenibles, podemos garantizar la vida animal, la vida de la fauna, la conservación de la naturaleza, armonizar las utilizaciones actuales de la biodiversidad con la conservación y utilización sostenible de los componentes, establecer legislaciones necesarias como esta en la protección básicamente de lo que es esa biodiversidad, con unas acciones concretas. Luego tenemos cuáles son esas estrategias de conservación. Miremos cómo desde la Constitución, la Constitución del 91, que para algunos fue una constitución del país de la maravilla, ¿no? Si se cumpliera todo lo que dice la Constitución, pues nosotros viviríamos en el paraíso. Pero ¿por qué no tratamos de que ese paraíso se adapte a la Constitución? No podemos pretender de que esa Constitución, que está diseñada en unos mensajes que difícilmente podemos cumplir, pues al menos que la realidad la tratemos de adaptar lo más que podamos a esa norma nacional. ¿Qué se crea? Los parques naturales. ¿Qué se crea? Resguardos indígenas y territorios colectivos. Y empezamos a caminar, empezamos a avanzar cada día más en esa protección del medio ambiente, en esa protección de la naturaleza. ¿Cuál es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que tenemos? Ahí tenemos el mapa. El total de áreas protegidas terrestres es de 19.527.040. A mí me sorprendía porque esta información no la teníamos. Y tenemos también marinas, y en total tenemos 49.997.891. Ahí lo vemos en el mapa. Luego nos encontramos con un artículo muy importante. Seguimos en ese camino de reglamentar esas posibilidades de conservación y de protección. Tenemos el artículo 7 de la Constitución. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Y estas normas son muy importantes porque el oficial de cumplimiento, adentro de la fábrica, adentro de la emisión de gases, adentro de la producción de las materias contaminantes, tiene que respetar y tiene que hacer cumplir todas estas normatividades que se están dando desde la Constituyente del 91. Ese artículo 7, ¿qué nos está diciendo? El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Tenemos que cuidar nuestro ambiente. La ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos. Áreas de especial importancia ecológica. Bueno, esto nos lleva a través de una sentencia inspirada en la Constitución, inspirada en ese cumplimiento de nuestra Constitución que todos soñamos. Y llegamos a la sentencia T con un número que no me gusta porque es 666, pero de todas maneras es muy importante. Esta sentencia es de las más importantes. Considera la sentencia que se debe velar por la protección del medio ambiente. Obliga al Estado a adoptar las medidas encaminadas a evitar o minimizar su deterioro y a que el desarrollo económico y social se realice de manera armónica. Tenemos que buscar la manera en que el desarrollo económico vaya de la mano con la protección del medio ambiente y no como pasaba hace 50 años, que a toda costa creíamos que conseguir la riqueza de las empresas a costa del ambiente, de la contaminación, etcétera, etcétera. De ahí las buenas prácticas. El mandato de conservación impone la obligación de preservar ciertos ecosistemas. Esto no está sometido a la obligación de garantizar un desarrollo sostenible, sino a procurar su intangibilidad, que ahí únicamente sean admisibles usos compatibles con la conservación y esté proscrita su explotación. Miren qué belleza. Siempre velando por esa compatibilidad
en la conservación del medio ambiente, en la preservación de la biodiversidad. Seguimos, y hay otro artículo que es fabuloso, el artículo 80 de la Constitución. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración, sustitución. Mire que nosotros no habíamos repasado estos artículos y están allí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacen las normas especiales y los decretos de protección? Pues basarse en estos artículos de la Constitución. Estaban allí. Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales, los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determina la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ni siquiera con una ley podemos lograr adquirir estos bienes, existe una protección de la Carta Política sobre estos bienes. Atributos compartidos entre los parques naturales y los territorios colectivos. Ya sabemos, inalienables, no se pueden negociar, no se pueden vender, no se pueden donar, no se pueden permutar. Imprescriptibles. No es posible adquirir la propiedad de una persona que diga, no, yo estuve aquí 40 años, o mi familia estuvo 40 años, como sucedía antes. Entonces, ya con la Constituyente del 91, ya eso está proscrito, está prohibido. Inembargables, no pueden ser sometidos a medidas ejecutivas. Y llegamos a los conceptos de parques naturales. ¿Cuántos parques naturales tenemos nosotros en Colombia? Actualmente, dato a la fecha, 61 parques naturales. Los PNN suman, ¿qué son los PNN? Son los parques naturales nacionales. Suman 23.159.423 hectáreas. Eso nos suman nuestros parques nacionales, que si tomamos en cuenta toda la riqueza en el biosistema, todo lo que nos pueden ofrecer, todavía nos quedamos cortos. Todavía merecemos, hoy en día, el concepto es que merecemos más naturaleza, merecemos más protección. Esto representa el 11.18 de la superficie nacional, marina y terrestre, lo que corresponde a un 12.76% del área continental a nivel nacional y a un 9.25% del área marina a nivel nacional. Los parques naturales regionales, que son otra clase de parques naturales, suman 750.869 hectáreas de superficie. Miremos ahora entonces algo que me han preguntado en ocasiones, ¿qué son los resguardos indígenas? Y esas tierras de comunidades negras. Entonces son los territorios colectivos que ellos cubren un 33.6% del territorio nacional, con una coexistencia, hablemoslo así, de territorios colectivos y áreas del sistema de parques naturales nacionales, o los PNR, que son los parques naturales, pero regionales. La única forma de adjudicación permitida es en la constitución y ampliación de resguardos indígenas. Cuando el resguardo se amplía, se puede ampliar esta zona. Es lógico. La creación del Parque Nacional Natural del Yaigore Apaporis fue en el año 2009. Para el caso de títulos colectivos de comunidades negras, la ley 70 de 1993 prohíbe que las adjudicaciones colectivas comprendan las áreas del sistema de parques naturales nacionales. Y posteriormente tenemos esa protección de los resguardos indígenas. Los indígenas son muy importantes porque los indígenas fueron los primeros llamados a cuidar nuestras reservas naturales. Y nosotros nos estamos olvidando de eso. Entonces, con una decisión política o no, el indígena es el custodio, es el guardián. Nadie más que un indígena protege la tierra. Nadie más que él. Y sabe cómo manejarla y sabe cómo cuidarla y cómo protegerla. Entonces, bueno, tenemos una sentencia aquí. La sentencia T384A del año 2014. La cual dice textualmente,
Así pues valora la sala que no hay una exclusión sin más entre los resguardos y otro tipo de tierras. Pues un criterio a tener en cuenta para resolver eventuales tensiones ante esa forma de traslape es justamente de conservación de hábitat de dichas minorías étnicas. Aquí lo que creemos es la protección de los que están cuidando esa tierra. Ya estas sentencias, como la C-649 del año 97, habla de lo que era la voluntad del constituyente, hasta dónde quería llegar y por qué se inspiraron esa conservación de parques naturales y esa conservación de parques naturales regionales, precisamente para tener unos focos en donde existe una mayoría de protección. ¿Por qué? Porque existe mucha riqueza de animales, mucha riqueza natural. Ahorita vamos a ver unas fotos encantadoras que les traje sobre toda la maravilla que nosotros tenemos y que no conocemos. Queremos viajar a París, queremos viajar a España, pero deberíamos de pensar primero en conocer lo nuestro, en estas maravillas que no existen en ninguna parte del mundo. El Parque Natural Regional es un aporte muy importante porque el Parque Natural Regional es el que tenemos en el patio, es el que tenemos cerca y el que tenemos que cuidar, es el que tenemos que proteger. Protege paisajes, ecosistemas estratégicos en una escala regional y mantiene una estructura de composición y función de la biodiversidad. Tenemos parques naturales regionales protegidos con la sentencia C-598, que no los voy a cansar con esa lectura, y tenemos que es constitucional, y la misma sentencia nos lo está diciendo, que es constitucional la prohibición de venta de tierras a particulares en áreas del sistema de parques naturales nacionales, consagrada en la ley 2 del año 59. La pregunta que me han hecho en otras charlas es, bueno, ¿y nosotros podemos darle a particulares estos sistemas de parques? ¿Estos sistemas podemos entregárselo a particulares? Y la respuesta es que sí. O sea, sí se le puede entregar a los particulares, pero con compromisos definidos, con unos compromisos de protección, porque en ocasiones el Estado es muy malo administrando. No lo digo por el gobierno de ahora, ni más faltaba. Los gobiernos de por sí, los gobiernos son muy malos administradores. Nosotros no sabemos cuidar como lo cuida el indígena. No sabemos de protección del medio ambiente. Entonces, es allí donde se encamina el sistema de protección de parques nacionales. Ahora, miren esta belleza. ¿Qué ganamos nosotros con una protección de la Corte? ¿Qué ganamos? Doctor Gold, mire esa belleza. Mire esos paisajes. ¿No los alcanza a ver? Claro. Miren lo que es Chingaza, lo que es el embalse de Paramillo, el embalse de Chuza. Miren, esto es algo que uno no se puede morir sin verlo, lo que les voy a mostrar ahora. No nos podemos morir sin ir y pasar y bañarnos en Caño Cristal. Entonces, si nosotros pensamos en toda esta maravilla que tenemos acá y no tenemos una protección adecuada, ya sabemos que tenemos una protección normativa, ¿no? Ya vimos Constitución, artículo, Constitución, artículo. Y articulamos esos artículos ¿con qué? Con unos decretos, con unas leyes, con unas decisiones de protección. Hacia allá va el mundo, hacia allá vamos caminando. Y luego le vamos a otorgar un rol de vigilancia, ¿a quién? Al oficial de cumplimiento. ¿Para qué? Para que nos proteja el medio ambiente como un veedor de la empresa privada. Porque la empresa privada tiene que sopesar si va a seguir produciendo descaradamente una emisión de gases contaminantes o va a asumir una política de protección. La ventaja es que si no lo hace, ya lo podemos sancionar. Y el oficial de cumplimiento es un garante porque a él se le llama para que responda. Él tiene que responder. ¿Por qué? Porque él tiene que presentar las denuncias e iniciar las investigaciones al interior de la empresa. Porque Yarin, el oficial de cumplimiento, no está trabajando para la empresa.
Cuando el oficial de cumplimiento defiende el medio ambiente, se vuelve en un empleado de Colombia. Su norma es la constitución política. Su deber es velar y proteger el medio ambiente, cuidar nuestros animales, nuestra fauna, nuestros vertebrados y los invertebrados, cuidar la naturaleza, cuidar el mundo que le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Ese mundo del mañana, si no tomamos una decisión hoy en día, no lo vamos a disfrutar nuestros nietos como nosotros lo podemos disfrutar hoy en día. Ya sabemos todo lo que nos está pasando. Entonces, se encarga de prevenir esos riesgos legales, financieros, reputacionales asociados al incumplimiento normativo y velar por la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Oh sorpresa, el acuerdo de Kioto se cumple en Colombia, pero el acuerdo de Nagoya, que es el más importante, el que le da más fuerza a la protección, no está suscrito por Colombia. Esa es una de las grandes, digamos, de las grandes apuestas que tiene esta COP16, que Colombia se incluya y cumpla con el acuerdo de Nagoya. ¿Qué tiene que ver el acuerdo de Nagoya? Pues muy importante, la protección de todo esto y además todo lo que tiene que ver con ese manejo de nuestras semillas, ¿sí? Con ese manejo de nuestra herencia genética. Esa fue la discusión ayer, casualmente. La discusión es por qué a nosotros se nos están llevando las semillas y con inteligencia artificial están produciendo nuestros productos en otros países y aparte de eso la están vendiendo. Es que las farmacéuticas y los laboratorios nos están vendiendo no solamente los productos naturales, nuestras semillas en Colombia, sino de otros países del mundo, de cualquier país del mundo. Entonces esa piratería tiene que acabarse. Esa piratería no puede continuar porque los países tienen que generar un nivel de respeto importante. ¿Qué tenemos que decir con respecto igualmente a esa verificación de protocolos? ¿Qué hacen esas funciones importantes en el oficial de cumplimiento? Protegerlos contra la minería ilegal, claro, contra la deforestación, vigilar que se cumpla el pago de los impuestos, disminuir la contaminación del CO2, proteger fauna y naturaleza. ¿Qué es lo que se protege finalmente? La biodiversidad. Mejorar las prácticas de competencia de protección ambiental en el Amazonas, fundamentalmente en nuestro pulmón, denunciar las malas prácticas ambientales, realizar capacitación permanente, modelos de protección ambiental. Miren, todo esto lo hace el oficial de cumplimiento y lo tiene que hacer al interior de una empresa, al interior de una fábrica que puede estar cerca o no a una zona de protección. Evaluar y medir los resultados y las políticas. Establecer también un incentivo. No todo puede ser garrote. También puede crear un programa de incentivos, de premios al buen manejo ambiental. Y diciendo esto, entonces llegamos a las energías. Energías, ¿cuáles son las diferencias entre la no renovable y la renovable? Ahí lo tenemos en ese cuadro. Tenemos que las no renovables, fundamentalmente es el petróleo, el carbón, el gas natural y la energía nuclear. ¿Qué es lo que más preocupa a la humanidad? El tema del carbón y del petróleo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados siglos tras siglos a utilizar y descarbonizar la economía, descarbonizar el sistema económico, pues tiene un alto costo. Quitar el petróleo de la economía, erradicar todo el sistema fósil, pues tiene un alto costo y nosotros no estamos preparados todavía para eso. Pero ¿en qué se insiste en el mundo? ¿En qué insiste el acuerdo de Nagoya? Tienen que dar el primer paso. Tenemos que caminar hacia esa transición. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Mire lo que está pasando. El fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña, que la situación, que ya llueve en Cali, doctor Cori, nos inundamos. Cualquier lluvia ya estamos totalmente inundados. Pasan las semanas y los meses y no hay lluvia. Un sol azul. Los abogados de a pie, ¿cómo sufríamos, doctor Cole? ¿Se acuerda? Sí. Hace mucho tiempo. Entonces, básicamente, ya para no cansarlos más, ¿cuáles son los tipos de energía
renovable a la cual hay que apuntar. Y si nosotros miramos los países desarrollados, ¿qué es lo que están haciendo? No han dejado el carbón totalmente, pero ya no lo consumen como antes, ya el petróleo no lo estamos utilizando como antes. Estamos dando pasos hacia lo que se llaman las energías limpias. ¿Y qué encontramos ahí? Energía solar. Energía solar. Claro, fuente primaria de energía. La eólica, la que tiene que ver con esas grandes hélices. Ya en La Guajira estamos apostando a eso. Energía geotérmica, esa energía que nace del suelo, en zonas muy calientes. Energía hidráulica, la fuerza del agua. El PCH. Doctor Jeffrey, ¿en qué consiste el PCH? Usted que es un experto en minería. Es una planta central hidroeléctrica. La planta central hidroeléctrica. Energía mareomotriz, energía que sale del agua, energía que se funda en el movimiento de las olas. Y el hidrógeno verde, que es la mutación de aplicar electrólisis al plástico y produce algo que se llama el hidrógeno verde, que sirve como una combustión de maquinaria. Entonces, pues esto lo que nos está indicando es que nosotros tenemos que dar esos pasos. ¿Qué nos dice Luigi Ferrajoli en la Constitución de la Tierra? Que también digamos que es muy algo fantasioso, algo muy ideal, pero nos está diciendo, nunca fuimos tan ricos como antes. Nunca fuimos tan ricos como antes, nunca teníamos tanta riqueza como antes, pero tampoco nunca habíamos tenido tanta pobreza en el manejo del medio ambiente, tanta discriminación con los indígenas, tanto mal uso de los recursos naturales. Entonces tenemos que darle un manejo a esa riqueza y pensar qué es lo que verdaderamente necesitamos hacer y cuál es el compromiso que necesitamos hacer. Muchas gracias, muy amables.